A todos nuevamente una cordial y amena bienvenida en nombre de ProbaSistemas ELISA. Mi nombre es Jair López, soy la persona que los va a estar acompañando, soy funcionario de ProbaSistemas y pues estoy aquí ya con toda la disposición para que iniciemos esta conferencia virtual. Bueno, como les decía al inicio, nos vamos a centrar en analizar los aspectos que incorpora esta resolución 42 sobre la factura electrónica, resolución que fue emitida por la DIAN el pasado 5 de mayo de 2020, ¿sí? Por la cual pues, se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos. Se habla sobre el registro electrónico como tal de la factura electrónica como título valor y se expide un nuevo anexo sobre la factura electrónica de venta y pues se editan otras disposiciones frente a lo relacionado al proceso de facturación electrónica. Perfecto. Entonces, esta resolución es reciente, es la última resolución que está relacionada con todos estos temas frente a la implementación de la factura electrónica. El temario que vamos a tratar, vamos a centrarnos en estos temas en específico. La idea es que repasemos toda esta resolución, que empecemos a repasar esos temas que de pronto nos generan algunos vacíos o sobre los cuales tenemos dudas y con eso tengamos una claridad sobre el alcance que trajo esta resolución 42, ¿sí? Entonces vamos a empezar inicialmente con hablar un poco sobre los sistemas de facturación y la obligación que se tiene de expedir factura de venta o en su defecto ya sea documentos equivalentes, ¿sí? Vamos a hablar también cuáles son esos sujetos que están obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Vamos a hablar también los sujetos pues, que están obligados y qué sistemas de facturación pues, deben expedir. También que repasemos esa parte. También repasemos cuáles son los requisitos que como tal va a tener la factura de venta y los documentos equivalentes a la factura de venta, ¿sí? Importante también, vamos a revisar el calendario de implementación de la factura electrónica de venta para que como contribuyentes, según la actividad económica principal que tengamos en el RUT para el grupo número 1, podamos colocarnos en contexto de cuándo debemos hacer ese proceso de registro obligatorio y como tal, pues el proceso de generación como tal de la factura electrónica de forma obligatoria. Entonces, ese temario es el que vamos a abordar el día de hoy. Adicional a eso, vamos a hablar un poco también sobre los documentos soportes, ¿sí? Es un concepto también que la DIAN quiere implementar como tal sobre esas adquisiciones de bienes o servicios realizadas a contribuyentes pues no obligados a la generación de facturas o documentos equivalentes, ¿sí? Y finalmente vamos a repasar unas disposiciones transitorias que como tal trae consigo esta resolución 42 que nos habla sobre la factura electrónica de venta. ¿Perfecto? Entonces, ese es el temario que vamos a abordar durante esta mañana. 42. La idea es que podamos ir trabajando esos temas en específico y que podamos ir aclarando en la medida que tengan las dudas que le generan sobre estos temarios. Perfecto. Entonces, con el fin de iniciar
nuestro proceso de capacitación, la DIAN ha establecido como tal, con esta resolución 42, si nosotros repasamos el artículo 2, ha establecido los sistemas de facturación bajo los cuales los contribuyentes deben empezar pues, a registrar sus transacciones o sus operaciones económicas en sus empresas. Ha enmarcado que los sistemas de facturación como tal pues, van a ser ya sea la factura de venta o en su defecto pues, los documentos equivalentes. ¿Sí? Ese va a ser el marco bajo el cual un contribuyente debe empezar como tal a generar documentos relacionados con actividades de venta de bienes o de servicios, prestación de servicios. ¿Sí? Entonces se establecen esos dos sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos equivalentes. ¿Sí? Se han establecido esos dos sistemas de facturación. Como contribuyente, pues tengo que empezar a analizar qué sistema es el que estoy aplicando en mi empresa para poder pues aplicar cada uno de los requisitos que como tal pues la DIAN me exige al momento de que yo genere uno de esos documentos. Perfecto, eso es lo que vamos a repasar. Entonces, ya sabiendo que los sistemas de facturación van a ser la factura de venta o en su defecto los documentos equivalentes, esos dos sistemas de facturación, si nosotros miramos lo relacionado a la factura de venta, vamos a encontrar de que esta va a estar comprendida, según esta resolución 42, por un lado por la factura electrónica de venta, que es el documento que nosotros expedimos, que tiene que ser pues, validado como tal a la DIAN para que tenga, digamos que efectos tributarios. Por un lado, esa factura de venta, ese sistema de facturación de factura de venta está comprendido por la factura electrónica y también está comprendido por la factura de venta de talonario o de papel. ¿Sí? Entonces la DIAN fija que como tal la factura de venta la comprende la factura electrónica y también la comprende la factura de venta de talonario o de papel. ¿Sí? Entonces usted como contribuyente, si está obligado como tal a generar facturas de venta con IVA, pues tendrá que usted empezar a analizar según la situación que se presente, si genera factura electrónica reportada a la DIAN que se genera en esos escenarios en donde pues no tengo ningún inconveniente tecnológico, ya tengo todo mi proceso de habilitación como tal realizado ante la DIAN y puedo empezar a generar mi proceso de facturación electrónica sin ningún inconveniente de cara a la DIAN, ¿sí? O en su defecto, cuando tenga ese escenario en donde no pueda generar esas facturas electrónicas y validarlas como tal a la DIAN por diferentes inconvenientes que se puedan presentar de forma tecnológica, es ahí donde la DIAN pues activa como tal la factura de venta de talonario de papel, ¿sí? Entonces, en ese escenario se podrá generar esa factura de talonario o de papel y pues va a tener como tal la validez para efectos descontables de impuestos. Perfecto. Estamos mirando el primer sistema de facturación, que es como tal la factura de venta comprendida por la factura electrónica y la factura de venta de talonario o de papel. Perfecto. La DIAN nos fija que para el caso de la factura de venta de talonario de papel, pues el sujeto obligado pues debe conservar copia física o electrónica de la misma, copia física, y que para todos los efectos tributarios, como le decía, y contables, contemplados en las leyes pertinentes. Entonces, si se genera esa factura por talonario y se genera de forma física, pues hay que conservar como tal esos documentos para todos los efectos tributarios y contables que se pudiesen tener más adelante. Perfecto. Bueno, ¿qué más encontramos? Vamos a encontrar, como todos sabemos, pues es una obligación de todo contribuyente que ejerza como tal una actividad económica, pues expedir factura de venta o documento equivalente, ¿sí? Y la DIAN aquí lo recalca nuevamente en esta resolución,
en su artículo 5, donde nos habla pues, que es una obligación tributaria de carácter formal que deben cumplir los sujetos obligados a facturar, que comprende su generación, así como la transmisión y validación para el caso de la factura electrónica de venta, ¿sí? Entonces, si usted está obligado a facturar, pues tiene esa obligación de expedir factura de venta o en su defecto documento equivalente y cumplir pues los requisitos que como tal debe contener cada documento para que pueda tener sus efectos, digamos que tributarios. Dentro de lo que está compilado en esta resolución 42, pues la DIAN mantiene esos sujetos que anteriormente encontrábamos obligados a expedir factura de venta o documento equivalente dentro del listado que trae esta resolución. Pues nuevamente ratifica que están las siguientes o los siguientes contribuyentes obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, pues los responsables del impuesto sobre las ventas IVA, ¿sí? Eso es claro. Los responsables del impuesto nacional al consumo, también es claro que pues, deben expedir esas facturas electrónicas o documentos equivalentes. Todas las personas que tengan la calidad de comerciantes, ¿sí? Y que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, tienen esa obligación de expedir factura de venta o documento equivalente, ¿sí? Encontramos pues los comerciantes, importadores, prestadores de servicios o en las ventas de consumidores finales. En esos escenarios también hay que expedir factura de venta o documento equivalente. Ratifican los tipógrafos, litógrafos, los contribuyentes que pertenezcan al régimen simple de tributación. Nuevamente se ratifican que deben expedir facturas de venta o documentos equivalentes según corresponda. En este caso, pues claramente los del régimen simple, una de las obligaciones es que tienen que expedir facturas electrónicas, ¿sí? En sí, como lo podemos apreciar, pues la DIAN ratifica esos contribuyentes que deben expedir factura electrónica con esta última resolución, pues muy similar a los escenarios que se vienen trabajando con resoluciones anteriores, donde se ratificaba esos contribuyentes que acabamos de repasar como tal en esta resolución. Estos sujetos que ya previamente repasamos que están obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, pues deben, como les decía al inicio, empezar a fijar cuál es el sistema de facturación que deben aplicar y sobre el cual pues deben expedir sus facturas de forma electrónica, ¿sí? Entonces, inicialmente vamos a encontrar de que la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, pues la deben expedir todos los sujetos enumerados en el artículo 6 de esta resolución. Ahí vamos a encontrar pues los responsables de IVA, los del impuesto al consumo, los que tienen la calidad del régimen simple y los demás contemplados en este artículo, ¿sí? Asimismo, el sistema de facturación de factura de venta de talonario de papel, pues lo utilizan los sujetos obligados a facturar cuando se presenten inconvenientes tecnológicos o cuando se encuentren en etapa de implementación como tal de la factura electrónica, ¿sí? Es decir, en este escenario, lo que estamos confirmando es que los sujetos que están contemplados en el artículo 6 de esta resolución, dentro de los cuales están los responsables de IVA, el impuesto al consumo, los del régimen simple, pues deben expedir como tal factura electrónica de venta con validación y en su defecto también podrán utilizar en paralelo la factura de venta de talonario de papel
en esos escenarios cuando se presenten inconvenientes tecnológicos, ya sea de parte del facturador como tal, puede que tenga una situación que le limite generar esos documentos electrónicos, o también en su defecto puede que la DIAN tenga algunos inconvenientes tecnológicos y no pueda validar esas facturas. En ese escenario es ahí donde también podrá ese contribuyente utilizar la factura de venta de talonario o de papel. ¿Perfecto? Eso por un lado, en relación a la factura de venta, frente a generación de facturas electrónicas y frente a la utilización de la factura de talonario como tal. ¿Sí? Ahora, por otro lado, como lo decíamos al inicio, el otro sistema de facturación, que son los documentos equivalentes a la factura, ¿sí? Según lo que estipula el artículo 10 de esta resolución, nos habla de que cuando se trate de bienes o prestación de servicios diferentes a lo contemplado en el artículo 13 de esta resolución, pues deberán expedir factura electrónica de venta, ¿sí? Entonces, bajo este marco de esta resolución, pues nos limitan de que únicamente en unos escenarios que están por fuera, ¿sí? De lo contemplado del artículo 13 de esta resolución, deberán en esos escenarios no expedir documento equivalente, sino expedir factura electrónica, ¿sí? Si nosotros miramos lo contemplado en el artículo 10 de esta resolución, nos indica de que los sujetos obligados a facturar, sin perjuicio de la obligación de expedir factura electrónica de venta, podrán expedir los documentos equivalentes conforme a lo dispuesto en el artículo 1.6, 1.4, punto 6 del decreto 1625 de 2016 y el artículo 13 de esta resolución. Pero también nos hacen la anotación, ¿sí?, de que no obstante, cuando se trate de venta de bienes o prestación de servicios diferentes a lo contemplado en el artículo 13 de esta resolución, ahí se debe ya expedir una factura electrónica de venta, ¿sí? Si nosotros nos vamos al artículo 13 de esta resolución para pues, colocarnos en contexto en qué momento yo podría generar un documento equivalente y no una factura electrónica, vamos a encontrar que el artículo 13 nos lista y nos dice en los escenarios en los cuales se podrá, según esa resolución, generar, digamos que un documento equivalente, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar el listado cuando hablamos de las boletas de ingreso a cine, cuando hablamos del tiquete de transporte de pasajeros, ¿sí? Cuando hablamos del extracto, cuando hablamos del tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros. En esos escenarios estamos hablando que se puede expedir documentos equivalentes. Cuando hablamos de el documento en juegos localizados, ¿sí? Cuando hablamos de boleta, fracción o formulario en juegos de suerte y azar diferentes de los juegos localizados, ¿sí? Cuando hablamos el documento expedido para el cobro de peajes, el comprobante de liquidación de operaciones expedido por bolsa de valores, el documento de operación, en este caso de la bolsa agropecuaria y de otros commodities, los documentos expedidos para los servicios públicos domiciliarios y la boleta de ingreso a espectáculos públicos, ¿sí? Ese es el contexto bajo el cual nos dice esta resolución que podríamos expedir documentos equivalentes, ¿sí? Si usted está realizando una operación, que está por fuera de este escenario que acabamos de listar, ya lo que nos indica el artículo 10 es que cuando se trate de venta de bienes o prestación de servicios diferentes a los contemplados en el artículo 13, estos que acabamos de repasar, en ese momento ya usted tendrá que expedir una factura electrónica de venta, ¿sí? Entonces es importante que usted lo tenga en cuenta para que de pronto no cometa ese error de expedir un documento equivalente cuando no había cavidad para hacerlo, ¿sí? Según lo que tiene contemplado esta resolución 42, frente al tema de documentos equivalentes. Entonces usted puede repasar, puede ir al artículo 13 y puede confirmar si está dentro de esos 13, dentro de ese lineamiento como tal,
que está estipulado en los escenarios en los cuales se puede generar esos documentos equivalentes. ¿Perfecto? Bueno, entonces vamos en forma cronológica el proceso de esta capacitación, acorde a cómo está estipulado en la resolución 42, ¿sí? Entonces empezábamos al inicio con cuáles son los sistemas de facturación que la DIAN ya tiene fijado. Posteriormente hablábamos como tal de qué contribuyentes pues debían aplicar esos sistemas de facturación. Posteriormente hablábamos de cuál de los dos tengo que aplicar, ¿sí? Y ahorita aplicábamos, en el caso de los documentos equivalentes, listábamos esos escenarios en los cuales yo podría generar documento equivalente y no factura electrónica. ¿Perfecto? Seguimos. Ahora, si nosotros nos centramos ahora como tal a los requisitos que debe tener ya sea la factura electrónica de venta que vamos a reportar a la DIAN, ya sea de forma electrónica o si vamos a trabajar la factura de talonario, ¿sí? ¿Qué requisitos debe contener ese documento electrónico? Y también, si vamos a expedir documentos equivalentes, pues qué requisitos debe tener esos documentos equivalentes acorde a lo que estipula como tal esta resolución 42, ¿sí? Entonces vamos a repasar como tal los requisitos que están vigentes acorde a esta última resolución 42 estipulados por la DIAN. Perfecto. Entonces, frente a la factura electrónica de venta, nosotros vamos a encontrar pues que se mantiene, pues debe seguir estar denominada expresamente como factura electrónica de venta, debe contener pues nombre, apellido o razón social y número de identificación tributaria de la persona pues que como tal está pidiendo la factura, que está digamos que prestando el servicio, vendiendo el producto, ¿sí? Debe tener la identificación como tal de la persona que está adquiriendo como tal ya sea el producto o el bien, eso se sigue manteniendo, ¿sí? Y según pues lo que nosotros ya tenemos estructurado en el artículo 617 del Estatuto Tributario, pues debe contener de parte del adquiriente la información relacionada pues al apellido, a nombre, razón social o número de identificación tributaria. También, en su defecto, si ese adquiriente como tal pues no facilita número de identificación tributaria, según lo que se estipula en esta resolución, es que se puede registrar apellidos, nombre y número de identificación, en este caso del adquiriente, ¿sí? De los bienes o servicios, para los casos en que el adquiriente no suministre la información, en este caso el literal A que repasábamos anteriormente relacionado a la identificación tributaria, ¿sí? Entonces, en todo contexto, la DIAN lo que está empezando a controlar es que en efecto los adquirientes, ya sean de bienes o servicios, podamos empezar a tener información de ellos y siguen ratificando como tal que eso esté discriminado dentro de los requisitos de la factura electrónica de venta que se les va a reportar como tal a la DIAN, ¿sí? Ahora la DIAN también manifiesta que en los casos cuando pues, no se facilite información de ese adquiriente como tal, ha estipulado dentro de esta resolución pues que se debe como tal registrar la frase consumidor final o apellidos y nombre y el número 22222 en caso de adquiriente de bienes o servicios que no suministren la información de los literales A o B de este numeral, ¿sí? Entonces, en el literal A y en el literal B, pues solicitábamos como tal que el adquiriente facilitara nombre, facilitara razón social o facilitara la identificación tributaria si en esos escenarios no tenemos información o no nos facilitan información sobre ese adquiriente, lo que nos está, digamos que ratificando la DIAN con esta resolución, es que se debe registrar la frase, en esa transacción que se va a realizar, se debe registrar la frase consumidor final y el número 222, pues que se entenderá que
corresponde a una operación en donde no se obtienen datos sobre ese adquiriente con el cual estamos llevando a cabo la transacción económica en nuestra compañía. ¿Perfecto? Entonces es importante a tenerlo en cuenta. En esos escenarios en donde donde no nos facilita información del adquiriente, pues se debe registrar esa frase de consumidor final y registrar el 222 a esa operación que vamos a registrar en nuestra empresa. ¿Perfecto? Estamos repasando los requisitos de la factura electrónica de venta. ¿Perfecto? Debe llevar pues un número que corresponde a un sistema de facturación consecutiva a factura electrónica de venta. Hay que recordar que cuando usted hace ese proceso de habilitación, pues tiene que habilitar su resolución de facturación electrónica, que en este escenario pues es la que nos están relacionando, ¿sí? ¿Qué más debe tener la factura electrónica de venta o que se mantiene? ¿Sí? Debe seguir la fecha y hora en que se genera el documento, la fecha y hora de expedición, en este caso, la cual corresponda a la validación que como tal emite la DIAN en el momento en que se suministre el documento eh, como tal electrónico. En ese momento ellos brindan una respuesta, entonces esa fecha y hora de expedición se debe también incorporar dentro del documento electrónico. También nos indican pues de que esa respuesta pues se debe entregar al adquiriente en el formato electrónico junto con el documento electrónico de validación pues que contiene el valor del documento validado por la DIAN. Es decir, en el momento que estamos entregando la factura electrónica de venta, en ese momento pues también estamos entregando la validación que como tal la DIAN hizo sobre ese documento, ¿sí? Otro de los requisitos que trae esta factura electrónica de venta pues es el número de registros, líneas o ítem, el total del número de líneas o ítem en los cuales se detalle la cantidad, la unidad de medida, la descripción específica, códigos inequívocos que permitan la identificación de los bienes y los servicios prestados. Entonces son requisitos que como tal usted como contribuyente tiene que tener en cuenta si factura productos, si factura servicios, para que al momento en que envíe ese documento electrónico a la DIAN, pues no tenga ningún inconveniente para que pueda ser rechazado, ¿sí? ¿Qué más requisitos debe tener la factura electrónica? ¿Sí? Pues el valor total de la operación, las formas de pago. En estos escenarios, cuando la forma de pago es de contado o es a crédito, en el caso de crédito, pues lo que nos están informando es que se debe señalar el plazo al cual pues se piensa hacer la recuperación de ese recurso que se está financiando, ¿sí? El medio de pago, en los casos cuando se tenga una operación que es de contado, pues se debe registrar si se trata de efectivo, si se trata de tarjeta de crédito, si se trata de tarjeta de débito o es transferencia electrónica, ¿sí? Esto lo está contemplando la DIAN dentro de esta resolución. Se debe indicar también ¿sí? qué calidad de agente retenedor se tiene sobre el impuesto sobre la venta, si es autorretenedor, es del impuesto sobre la renta y complementario, es decir, hay que indicar esas calidades que tenemos como, como contribuyentes, ¿no? Discriminar los impuestos, pues claramente, dentro de la factura electrónica, discriminar el impuesto sobre la venta IVA, el impuesto nacional al consumo, el consumo de bolsas plásticas, todo relacionado según pues, la tarifa que como tal pues, yo esté aplicando, ¿no? En mi compañía, ¿sí? Pues debe tener firma digital, el documento electrónico debe contener firma digital de facturador electrónico, es lo que permite pues garantizar la idoneidad del documento que se está reportando. Entonces esa factura electrónica debe ir con firma digital, en este caso del facturador electrónico. El documento también debe pues generar el CUFE, el código único de factura electrónica, también lo debe contener. También nos habla de que la factura electrónica, en el caso de las representaciones gráficas, debe contener la dirección de Internet en la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la cual se encuentra información sobre la factura electrónica de venta, ¿sí? Entonces lo que se puede entender de esto es que dentro de ese lector de código QR, probablemente yo voy a poder saber
voy a poder saber de fondo la ruta en la cual podré verificar si ese documento pues ya está como tal validado por la DIAN, ¿sí? Pues la factura electrónica debe contener todo el contenido del anexo técnico que trae esta resolución. Adicional a ello, pues, número de identificación tributaria del fabricante del software y o del proveedor tecnológico, si en este caso pues, lo tuviese, ¿sí? Esos que acabamos de repasar son los requisitos que usted debe tener en cuenta al momento de generar una factura electrónica de venta, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos al anexo técnico con el fin de validar también qué cambios adicionales se presentaron al momento de que yo genere una factura electrónica de venta cumpliendo todos esos requisitos, pues vamos a encontrar también unas variaciones, ¿no? Que probablemente pues vamos a tener que analizar para aplicarlas en nuestras empresas, ¿sí? El anexo técnico de factura electrónica de venta, pues la versión que tenemos bajo esta resolución, es la versión 1.7. Y dentro del punto 10.6 de este anexo técnico, nosotros vamos a encontrar aspectos relacionados al manejo de correo electrónico, ¿no? Es decir, estamos generando facturas electrónicas y las estamos suministrando a correos electrónicos a todos esos adquirientes de bienes y servicios, ¿sí? En este anexo técnico vamos a encontrar una parte donde nos hacen aclaraciones, pues que en lo posible, en este caso, eh, en el momento en que se estén recepcionando documentos electrónicos, tratemos de implementar un correo electrónico que sea de forma exclusiva para el proceso de recepción de facturas, ¿sí? Aquí vamos a encontrar de que la DIAN nos manifiesta de que el correo electrónico pues, no se debe disponer para el envío de información comercial a los correos de recepción de facturas de los adquirientes y adquirientes electrónicos, ¿sí? Este correo es exclusivamente para la factura electrónica. Entonces es importante para que evaluemos en nuestras empresas. Eso nos permite de pronto tener un mejor control sobre toda esa recepción de documentos electrónicos bajo los cuales se ha dispuesto esa cuenta de correo electrónico en su compañía, ¿sí? Y aquí en este anexo técnico, pues la DIAN lo que está es nuevamente ratificando el buen uso sobre ese correo que usted ha dispuesto para recepcionar esos documentos electrónicos que le van a reportar en el momento de que usted adquiera un bien o un servicio, ¿sí? Ahora, si usted está expidiendo facturas electrónicas, si usted le está expidiendo facturas electrónicas a sus clientes, pues también en este anexo técnico nos hacen unas anotaciones, nos manifiestan de que el correo electrónico debe tener unas características, en este caso técnica o una estructura técnica, en el momento en que se esté suministrando el documento, ¿sí? En ese escenario nos hablan de que es el asunto como tal de ese correo bajo el cual se va a suministrar al cliente final, debe llevar una estructura técnica, como lo están manifestando acá en esta versión del anexo, que contenga pues, el NID del facturador electrónico, el nombre del facturador electrónico, el número del documento electrónico, ¿sí? El código, el tipo del documento, según la tabla que trae este anexo técnico, si es factura, si es nota débito, si es nota crédito, el nombre comercial del facturador y línea de negocio como tal, ¿sí? Adicional a eso, en el momento en que usted esté facilitando esos documentos electrónicos, pues lo que nos indican acá en esta resolución es tratar de implementar archivos adjuntos, un archivo zip que contenga el attached document según las especificaciones del presente anexo, es decir, que contiene esos requisitos que como tal brinda de respuesta a la DIAN en el momento que valida el documento. Y de manera opcional también se puede anexar el PDF de la representación gráfica, ¿sí? Entonces aquí ya nos están también estipulando escenarios en donde pues, la estructura del asunto del correo electrónico que se va a suministrar debe llevar, digamos que, una estructura técnica, que es la que estamos acá repasando, y asimismo en la forma como se van a facilitar esos documentos electrónicos adjuntos que nos están manifestando que es un archivo .zip. Perfecto. Adicional a eso, también vamos a encontrar que en este anexo técnico se especifica que dentro del cuerpo del correo pues se debe también estipular un correo de autorrespuesta, ¿sí? Ese correo de autorrespuesta como tal es
al cual el adquiriente final va a poder, como tal, enviar el evento del acuse de recibo, la aceptación o el rechazo como tal de la factura que se le ha generado por la prestación del bien, por la prestación del servicio, perdón, o la adquisición de algún bien. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta en ese cuerpo de correo, pues qué correos como tal vamos a implementar en nuestras empresas para pues llevar una traza sobre esas autorrespuestas que como tal nuestros clientes nos van a seguir, digamos que brindando en esos escenarios cuando se les suministre como tal un documento electrónico. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces, otro de los requisitos que también es importante a tener en cuenta es lo relacionado a la factura de venta de talonario de papel, ¿sí? Pues que como tal también están estipulados en esta resolución. En esos escenarios, cuando yo tengo una contingencia y no pueda, digamos que, generar facturas electrónicas para ser validadas, bien decíamos que en esos escenarios yo tendré que generar factura de venta de talonario o de papel, ¿sí? Pero esa factura, ¿qué requisitos debe contener? Pero aquí lo que nos ratifica es que debe contener todos los requisitos de la factura electrónica de venta que generamos para la validación hacia la DIAN, excepto pues que no va a tener una firma digital. Esa factura que vamos a generar por talonario pues no va a tener CUFE, probablemente no va a contener todo el contenido del anexo técnico, porque pues en realidad es un documento que no está siendo validado como tal por la DIAN, ¿sí? Entonces es importante también tener claridad con esto, ya que de pronto usted genera esa factura de talonario de papel y la está entregando a un adquiriente final, y de pronto como él no ve CUFE o de pronto entró a validar y el documento no está cargado, no tiene firma digital, de pronto pueda rechazarle ese documento, ¿no? En ese escenario usted lo que tiene que entrar a soportarle es que esas excepciones pues las estipula la resolución en esos escenarios cuando usted esté generando factura de talonario de papel y que pues ese documento tiene todo el efecto tributario para ser reconocido dentro de la contabilidad. ¿Perfecto? Bueno, hasta el momento estábamos repasando esos requisitos que debe tener la factura electrónica de venta y la factura de talonario, ¿sí? Ahora, ¿qué requisitos debe tener como tal los documentos equivalentes, ¿sí? Documentos equivalentes, como lo mirábamos anteriormente, encontramos muchos documentos equivalentes. En ese escenario, quiero repasar de pronto el que más utilizamos, que en este caso es el tiquete máquina registradora con sistema POS. Quiero repasar qué requisitos debe tener este. Y dentro de lo que nos estipula esta resolución es que primero pues debe estar denominado expresamente como sistema POS, debe contener apellidos y nombres, razón social, número de identificación tributaria de la persona que está expidiendo como tal eh, el documento, ¿sí? Debe discriminar como tal los impuestos, debe llevar un número que corresponde a un sistema de facturación consecutiva, eso debe contener esos documentos equivalentes, fecha y hora en que se esté la expedición como tal del documento, pues una descripción como tal de la cantidad, la unidad de medida, sobre los bienes o servicios que se estén digamos que facturando, el total de la operación, pues la calidad de agente retenedor, si se tiene, apellidos, nombre o razón social como tal también, del fabricante de software, es otro de los requisitos que trae este proceso de los documentos equivalentes, ¿sí? Que son los que nosotros hemos venido aplicando a la fecha del día de hoy, ¿sí? Pero es bueno repasarlos para que nos pongamos en contexto, ¿sí? Ahora, frente a todos esos documentos electrónicos, que nosotros vamos a encontrar hoy en día en el mercado, pues la DIAN piensa trabajar algo según lo que se estipula en esta resolución, que es el documento equivalente electrónico, ¿sí? Realmente lo que quiere la DIAN como tal
es compilar toda esa serie de documentos y manejar algo que se llame el documento equivalente electrónico, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en el artículo 13 de esta resolución, donde nos indica de que el documento equivalente electrónico es el documento que podrá comprender los documentos equivalentes de los numerales del 1 al 12 del presente artículo y que serán desarrollados por la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ¿sí? Entonces la DIAN piensa implementar este proceso de los documentos equivalentes electrónicos, ¿sí? Entonces, esto lo tienen estimado que deberá implementarse antes del 30 de junio del próximo año, ¿sí? Antes del 30 de junio de 2021 vamos a encontrar un escenario donde nos van a madurar un poco más este proceso sobre la generación del documento equivalente electrónico que va a recopilar toda esa serie de documentos electrónicos que nosotros al día de hoy trabajamos, ¿sí? Entonces desde ya están trabajando en ese proceso. Lo que se espera es que antes del 30 de junio de 2021 pues ya se tenga esta herramienta para generar documento equivalente electrónico. Perfecto. No solamente la DIAN ha venido trabajando este escenario de documentos electrónicos, nosotros encontramos de que cada día la información electrónica que se va a suministrar pues se va incrementando, ¿sí? Y dentro de esta resolución también la DIAN lo viene fijando. Si nosotros repasamos el artículo 90 de esta resolución, vamos a encontrar ese compilado de documentos electrónicos como cual se quiere implementar para su generación, ¿sí? Entonces, dentro de ese artículo 90 nosotros encontramos el sistema de facturación electrónica, ¿sí? Ya la DIAN lo está llamando como sistema de facturación electrónica a todo ese compilado de documentos que se van a tener que reportar, ¿sí? Entonces, mire que encontramos esta serie de documentos electrónicos que en la medida que pasa el tiempo se van a tener que ir reportando a la DIAN, ¿sí? Ya muchos ya los reportamos al día de hoy, ¿sí? Entonces encontramos primero el documento equivalente electrónico, que como les decía, antes del 30 de junio del próximo año, pues ya debe estar implementado y se va a reportar de forma electrónica, ¿sí? En la venta de bienes y o prestación de servicios, pues ya hoy en día nosotros generamos factura electrónica de venta, ya notas débitos o notas créditos, ya eso se está generando de forma electrónica y se está enviando a la DIAN. Miren que en la compra de bienes o servicios, incluyendo los pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las ventas IVA, ya la DIAN también quiere, ahorita vamos a repasar en esa resolución, también quiere que esas transacciones que se realizan a no responsables del impuesto sobre las ventas IVA también se van a tener que reportar de forma electrónica y en este caso las va a tener que reportar el adquiriente que esté tomando esos bienes o servicios, ¿sí? También nos hablan de el registro de facturas electrónicas, entonces vamos a tener que registrar facturas electrónicas para hacer todo el proceso de factoring y conservar una traza sobre esos documentos. También nos hablan sobre el tema de reportar documentos electrónicos, pagos por rentas de trabajo, incluyendo los aportes para fiscales, de seguridad social y demás erogaciones relacionadas con la nómina. Entonces también nos va a tocar enviar información electrónica de forma relacionada a la nómina, el tema de exportaciones, importaciones. También hay que trabajar esos escenarios de forma electrónica, ¿sí? También nos hablan del registro fiscal de compras y ventas, la contabilidad y en general los soportes de costos o gastos y deducciones y otro tipo de soporte electrónico que faciliten el cumplimiento de la obligación tributaria, ¿sí? Entonces miren que la DIAN en el artículo 90 de esta resolución 42 lo que está ya es compilando realmente todo el sistema de facturación electrónica al cual se va a estar abocado un contribuyente durante el tiempo, ¿sí? Entonces miren que están listando 7 documentos electrónicos o 7 escenarios en los cuales los contribuyentes van a tener que reportarle información electrónica a la DIAN, ¿sí? Si usted le está comprando a alguien que no es responsable de IVA, pues va a tener que reportar documentos electrónicos. Si usted emite documentos equivalentes, va a tener que reportar documento equivalente electrónico. Usted va a tener que reportar el tema de los pagos de nómina de forma electrónica, va a tener que llevar un libro, un registro fiscal de compras y ventas y reportarlo de forma electrónica, ¿sí? Entonces son escenarios gruesos
de documentos electrónicos que como contribuyente usted tiene que desde ya empezar a analizar, ¿sí? Empezar a analizar en el caso de las nóminas, si usted pues tiene su proceso de nómina sistematizado o cómo tiene ese proceso, porque pues desde ya hay que ir, digamos que analizando esas situaciones para que cuando se llegue ese momento pues tengamos toda la información organizada y no tengamos ningún inconveniente, ¿sí? Bueno, vamos a seguir hablando también sobre los requisitos que debe tener como tal la factura de venta y de los documentos equivalentes para la procedencia de costos, ¿sí? Hay un tema que ha generado muchos vacíos y es en qué efecto pues sí es deducible o no es deducible estos documentos electrónicos o estos documentos equivalentes o esta factura electrónica, ¿sí? Eso también está claro dentro de lo que está especificado en esta resolución, donde también nos indican cuáles son los requisitos para que usted en una declaración pues se pueda deducir como tal esos costos y gastos, ¿sí? Y están especificados también conforme a lo que está dispuesto en el artículo 771 del Estatuto Tributario, donde nos habla sobre la procedencia para costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, ¿sí? Así como los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ¿sí? Según lo que se estipula en esta resolución, para que sean procedentes esas deducciones, pues se deben cumplir como tal. ¿Cuáles? Pues los requisitos que como tal están estipulados en el artículo 11 de esta resolución, que nos habla sobre qué, pues los requisitos de la factura electrónica de venta, que fue lo que repasábamos al inicio, pues que esté denominada como factura electrónica de venta, que se estén liquidando bien los impuestos, que se especifique bien las tarifas, que se especifique el valor total, que el documento esté firmado de forma electrónica, ¿sí? Que tenga CUFE. Si se cumplen esos escenarios, ese documento pues no tiene ningún impedimento para su deducción, ¿sí? Ahora, frente a la factura de venta o talonario de papel, pues debo cumplir también esos requisitos estipulados en el artículo 12, lo mismo que contenga todos esos escenarios de la factura electrónica de venta, todos esos requisitos, excepto pues que no tenga firma, que no tenga CUFE, pues porque claramente en el escenario en el que se genera, pues no se puede tener esa información, pero pues lo que estipula es que es deducible sin ningún inconveniente, ese documento así no esté validado por la DIAN, es deducible dentro de los impuestos como descontables, ¿sí? También nos habla del tema de los documentos equivalentes a la factura de venta y sus requisitos que también están estipulados en el artículo 13 de esta resolución, ¿sí? También es deducible. Frente al tema de la factura electrónica de venta, probablemente no tenemos vacíos en relación a que si es deducible o no es deducible, pues porque estamos cumpliendo esos requisitos en el caso de los que estemos generando facturas electrónicas o los que vamos a generar ese proceso de generación de facturas electrónicas, ¿sí? Ahora, si nos vamos a los documentos equivalentes, ¿hasta qué punto es deducible hoy en día un documento equivalente o hasta qué punto al finalizar el año, el próximo año, va a ser deducible un documento equivalente? Nosotros vamos a encontrar lo siguiente que está estipulado en esta resolución, ¿sí? Si nosotros nos vamos a las disposiciones transitorias, eso está en el título 16 de esta resolución, nosotros vamos a encontrar en el artículo 81 que nos dice lo siguiente, ¿sí? En el caso de la factura de venta de talonario de papel y los documentos equivalentes, aquí estamos hablando de los tres documentos que se van a mover en el mercado, si es factura electrónica, si es factura de venta de talonario de papel o si es documento equivalente, nosotros vamos a encontrar que nos indican de que mantienen esos documentos, mantienen su vigencia hasta la fecha máxima determinada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para iniciar la expedición de la factura electrónica de venta con validación previa de conformidad con ¿qué? Con el orden establecido en los calendarios que como tal trae esta resolución como tal, ¿sí? Entonces aquí tenemos el primer escenario frente a las dudas que tengamos con los documentos equivalentes trabajados a la fecha o la factura generada por talonario de papel. Esos documentos mantienen su vigencia como deducibles, van a mantener esa vigencia como deducible. ¿Hasta cuándo? Hasta la fecha máxima que usted tenga para iniciar a facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces usted tiene que repasar y ponerse en contexto según el calendario cuál es su fecha máxima, porque a partir de esa fecha máxima, esos documentos que probablemente usted va a recibir al momento que realice una compra o al momento que
le presten un servicio, pues va a tener inconvenientes porque ya no van a ser deducibles. Y por el momento, lo que estipula el artículo 81 de esta resolución es que mantienen su vigencia ¿hasta cuándo? Hasta la fecha máxima, hasta ese momento. ¿Perfecto? Ahora, también encontramos que en el artículo 83 de que si la fecha máxima van hasta el 1 de noviembre, ¿qué va a pasar del 1 de noviembre al 31 de diciembre? ¿Sí? Con esos documentos que no son electrónicos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en esos escenarios cuando no tenga un documento electrónico después de la fecha máxima? Lo que estipula el artículo 83 de esta resolución, ¿sí?, es que esos documentos que no son electrónicos, ¿sí?, esos documentos que no son electrónicos, el porcentaje que ya nosotros veníamos en conocimiento de que para el 2020 era el 30%, que si el documento no era electrónico, durante el año 2020, según lo que se estipulaba en el artículo 1.6.4.27 del decreto 1625, donde se decía de que para el periodo de 2020 los documentos que no sean electrónicos, el deducible iba a ser del 30%. En esta resolución, en su artículo 83, lo que nos están aclarando es que el citado porcentaje aplicará en el periodo comprendido entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre del año 2020, ¿sí? Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 80 de esta resolución, ¿sí? Entonces, miren que nos están indicando ya en estos dos artículos que acabamos de repasar. En el artículo 81 nos están manifestando que hasta la fecha máxima la factura de venta de talonario de papel y los documentos equivalentes pues van a ser deducibles, ¿sí? Pero una vez se cumpla esa fecha máxima, el artículo 83 nos indica la fecha máxima, una vez se cumpla, es decir, a partir del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre, ahí se va a aplicar únicamente deducible sobre documento que no sea electrónico, únicamente el 30%. ¿Perfecto? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, eso que usted esté adquiriendo entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre que no esté soportado con factura electrónica, su deducible, según lo que está estipulado en ese artículo 83 de esta resolución, como tal, será el 30%. Será el 30%, ¿perfecto? Entonces, importante para que lo tengan en cuenta y lo tengan muy presente en su proceso de adquisición de bienes o servicios para que con esos proveedores empiecen a mirar cómo va ese proceso de implementación de la factura electrónica. ¿Perfecto? Vamos a encontrar también otra relación frente a los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS. En el artículo 85 también nos indican de que los documentos generados por máquinas registradoras con sistema POS será válido como soporte de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas y de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementario. ¿Hasta cuándo? Hasta el 1 de noviembre de 2020, ¿sí? Como lo decíamos al inicio, esos documentos equivalentes van a estar vigentes hasta la fecha máxima, ¿sí? Y en el caso de los documentos equivalentes que se generen por máquinas registradoras con sistema POS, aquí lo que nos indican, únicamente serán válidos ¿hasta cuándo? Hasta el 1 de noviembre de 2020. No nos especifican si en adelante serán válidos, no. Lo que nos están indicando es que es hasta el 1 de noviembre de 2020, ¿sí? Eso tiene un soporte de fondo y está relacionado en que si usted genera documentos equivalentes por máquinas registradoras con sistema POS, es importante tener en cuenta que usted debe tener también configurado, digamos que el escenario para generar facturas electrónicas de venta, ¿sí? Eso es uno de los requisitos que usted debe atender, ya que uno de sus clientes o uno de sus adquirientes tiene todo el derecho de exigirle a usted que le genere una factura electrónica de venta porque la necesita para generar un proceso de descuentos o deducciones en sus declaraciones, ¿sí? Por eso la DIAN en este caso lo especifica, mire, hasta el 1 de noviembre si usted genera documentos equivalentes por máquinas registradoras con sistema POS, van a ser vigentes las deducciones. Posterior a eso, si usted quiere que se deduzca un documento de eso que se genera por máquinas registradoras con sistema POS, pues exíjale a ese contribuyente que le emite una factura electrónica porque él tiene esa obligación, debe tener esa oportunidad de generársela y usted tiene ese derecho de exigírsela y con mucho gusto le descuento eso como deducción. Entonces es importante para que también
lo tengamos en cuenta. Lo tengamos en cuenta que a partir del 1 de noviembre, si en adelante, a partir del 2 de noviembre, en ese escenario, si usted le entregan un documento generado por máquinas registradoras con sistema POS, ese documento, si lo quiere deducir, tiene que ser de forma electrónica, ¿sí? Es aquí donde entramos a, digamos que, alinearnos en el mercado con las exigencias, más allá de la norma, con las exigencias del mercado, ¿sí? Probablemente, si no me piden un documento electrónico para deducción, probablemente voy a buscar ese contribuyente que sí me pide ese documento de forma electrónica, ¿sí? Entonces es importante que usted prepare su sistema de facturación POS también para generar factura electrónica, porque se va a enfrentar a uno de estos escenarios y aquí claramente la DIAN lo está especificando. ¿Perfecto? Entonces, importante también para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a entrar a mirar el tema de calendario, ¿sí? Que esto es supremamente importante. Vamos a entrar a mirar los calendarios de implementación de la factura electrónica. Es importante tener en cuenta, pues, que según la actividad económica principal que usted registre en el RUT, asimismo usted tiene que atender una fecha inicial de registro y debe atender una fecha obligatoria para empezar a expedir facturas de forma electrónica, ¿sí? El calendario lo vamos a encontrar en el artículo 20 de esta resolución. Entonces, vamos a encontrar que ya al día de hoy, ¿sí? Incluso desde el pasado 15 de junio de 2020, todos esos contribuyentes que el código principal de su actividad económica en el RUT empiece por 05 o estén dentro de este grupo 05, 06, 07, 08, 09, debieron empezar a facturar ya electrónicamente. ¿Desde cuándo? Desde el 15 de junio de 2020, ¿sí? Entonces es importante que revise y no esté calificado dentro de estas actividades económicas, ¿sí? Entonces los del código 05, los que se encuentren dentro de estas divisiones a 2 dígitos, dentro del 05, 06, 07, 08, 09, debieron empezar el 15 de junio de 2020 a facturar de forma electrónica, ¿sí? ¿Quiénes son ellos? Sí, son las personas o contribuyentes, en el caso de la división 5, los que están dentro de la extracción de carbón de piedra. En el caso de la división 6, extracción de petróleo crudo y gas natural. En el caso de la división 7, extracción de minerales metalíferos. En el caso de la división 8, extracción de otras minas y canteras. Y en el caso de la división 9, actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras, ¿sí? Si nosotros nos vamos específicamente a la resolución 139 del 21 de noviembre de 2012, que es la que agrupa como tal estas actividades económicas, pues probablemente vamos a poder encontrar ya los 4 dígitos o los 3 dígitos que nos aparecen en el RUT para empezar a detallar dentro de la extracción por lo menos de carbón de piedra si estoy calificado, dentro de la extracción de petróleo si estoy calificado, y así según cada una de las divisiones que nos trae como tal esta resolución. Perfecto. Lo que sí es claro es que estos contribuyentes debieron empezar ya a facturar electrónicamente desde el 15 de noviembre de 2020. También estos contribuyentes que están calificados dentro del Código 58, Código 59, Código 60, 61, 62, 63, 94, 95, 96, división a 2 dígitos que encontrarán en la resolución 139, estos contribuyentes también debieron empezar a facturar de forma electrónica desde el 15 de junio de 2020, 15 de junio de 2020, importante a tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Y quiénes son esos contribuyentes que están calificados dentro del Código 58, 59, 60, 61, 62, 63, 94, 95 y 96? Vamos a encontrar que en el caso de la división 58 están relacionadas las actividades de edición, la división 59 las actividades cinematográficas de video y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edificación de música. En el caso de la división 60, actividades de programación, transmisión y difusión. Quiero repasar esto con el fin de que de pronto alguno de ustedes esté relacionado y pues
de pronto esa información le va a ser muy importante, ¿sí? División 61, todo lo que es el tema de telecomunicaciones. División 62, desarrollo de sistemas informáticos. División 63, actividades de servicios de información. División 94, actividades de asociaciones. División 95, mantenimiento y reparación de computadores. División 96, otras actividades de servicios personales, ¿sí? Estos que acabamos de nombrar ya debieron empezar a facturar electrónicamente. ¿Desde cuándo? Desde el 15 de junio de 2020. Entonces es importante que revisen la resolución, revisen su actividad económica principal, se habiliten con la DIAN y cuanto antes empiecen a facturar de forma electrónica, porque pues ya se les pasó esa obligación, ¿sí? Probablemente pueda que reciban algún mensaje de la DIAN donde les van a indicar que según la resolución 42, según el artículo como tal 20, su fecha para iniciar a facturar electrónicamente, por favor que la revise. Entonces, importante tener eso en cuenta, ¿por qué? Porque pues la DIAN tiene toda esa minería de datos y lo que va a empezar es a hacer esos cruces de información y empezar a comunicar a los contribuyentes para que pues estén muy atentos y empiecen a facturar de forma electrónica, ¿sí? Bueno, eso ya pasó, lo que nombramos ya pasó y al día de hoy ya tienen que estar facturando electrónicamente. Revisen si no han iniciado porque ya debieron haber hecho ese proceso, ¿perfecto? Ahora, desde el 1 de julio de este mes, ¿quiénes debieron empezar ya a facturar electrónicamente, ¿sí? Quienes se encuentren dentro de las siguientes divisiones a 2 dígitos, ¿sí? Entonces estamos hablando de los dígitos que están dentro de división a 2 dígitos, número 10, número 11, número 12, número 13, número 14, número 15, división a 3 dígitos. Recuerden que podemos tener división a 2 dígitos y división a 3 dígitos. En el caso de la división a 3 dígitos, 464, 475, 476, 479, 477. Entonces, esos contribuyentes que estén calificados dentro de esas divisiones de dígitos, que cuáles son, van a ser, en el caso de la división al código 10, los que están dentro de la elaboración de productos alimenticios, los que están en la elaboración de bebidas, los que están en la elaboración de productos de tabaco, fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir, curtido y recurtido de cuero, fabricación de calzado, fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería. Debieron ya haber empezado a facturar electrónicamente desde el 1 de julio. Debieron empezar a facturar electrónicamente, ¿sí? ¿Quiénes más? Los que están división a 3 dígitos, para que usted también lo revise dentro de su RUT, ¿sí? Los que están comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos, incluidas prendas de vestir, ya debieron empezar a facturar electrónicamente desde el 1 de julio. Comercio al por menor de otros enseres domésticos, en establecimientos especializados, comercio al por menor de artículos culturales, y de entrenamiento en establecimientos especializados, comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados, comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de eventos o mercados. Estos contribuyentes ya debieron empezar a facturar electrónicamente. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de julio de 2020. Entonces es importante que ustedes revisen según la actividad económica principal que tengan estipulada en el RUT, ¿sí? Miren que ya hay un grueso, vamos ya, según la resolución, vamos en el segundo grupo, ¿sí? En el segundo grupo que ya debió haber empezado a facturar electrónicamente. Entonces revisen la actividad económica principal del RUT, ¿sí? Y crucen esa información contra la resolución 139, ahí van a encontrar ustedes si tienen división a 2 dígitos o a 3 dígitos y van a encontrar la fecha según la tablita que trae esta resolución, ¿sí? El 4 de agosto, pues ya sabemos que empiezan los que van con código 71, 72, 73, 74, 75, 86, 87 y 88. Perfecto, entonces hay que irnos preparando también con ese tercer grupo que empieza el 4 de agosto de forma obligatoria a expedir facturas electrónicas de venta, ¿sí? Y así
a 1 de septiembre, luego a 1 de octubre, luego a 1 de noviembre, y miren que 1 de noviembre, como tal, ya es la fecha máxima para que los contribuyentes entren a facturar electrónicamente, ¿sí? Este es un escenario que ya todos debemos estar ya preparándonos, todos debemos estar en el proceso de habilitación, de capacitación, de adecuación del software, hacer estos procesos con tiempo, ¿sí? Porque a pesar de que la resolución pues fija una fecha, miren que son muchos los procesos que se deben hacer para empezar a habilitarse como facturadora electrónica, y es bueno tener esos procesos bien validados. ¿Perfecto? Bueno, dentro de esta resolución nosotros encontramos en lo relacionado al calendario de implementación, lo que mirábamos anteriormente eran esos contribuyentes que debían aplicar según su actividad económica principal en el RUT las fechas en las cuales deben empezar a facturar electrónicamente, ¿sí? Pero también encontramos otros contribuyentes que no atienden actividad económica, digamos que principal, ¿sí? Y eso lo encontramos en este escenario del calendario, donde nos indica en el punto número 2, calendario de implementación que no atiende la actividad económica, SIU para otros sujetos obligados, ¿sí? Aquí vamos a encontrar que también al 15 de junio, debieron empezar a facturar electrónicamente esos contribuyentes que no atienden al código SIU. Aquí nos están indicando cuáles son, ¿sí? Los sujetos indicados en la resolución 72 del 29 de diciembre de 2017 y la resolución 10 del 6 de febrero de 2018, y los grandes contribuyentes de que trata la resolución 12635 el 14 de diciembre de 2018, que fue la última que se profirió, y los demás sujetos que a la entrada en vigencia de esta resolución se encuentren habilitados como facturadores electrónicos. Esto es importante, esta frase: los demás sujetos que a la entrada en vigencia de esta resolución se encuentren habilitados como facturadores electrónicos, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos están indicando es que este grupo de contribuyentes probablemente ya todos vienen facturando electrónicamente, ¿sí? Pero a partir del 15 de junio debieron implementar esta resolución con los cambios que trajo la misma, ¿sí? Ejemplo, actualizar el XML, actualizar esos requerimientos que como tal trae esta resolución. A partir del 15 de junio ya debieron empezar a aplicarla este grueso de contribuyentes que ya viene facturando electrónicamente y que ya están habilitados para hacer ese proceso, ¿sí? Entonces es importante para tenerlo en cuenta. Eso es lo que nos quiere decir esta parte del calendario, ¿sí? Vamos a encontrar otros contribuyentes que no atienden actividad económica y que la DIAN ya les fijó fecha. Entonces quiero acá hacer anotaciones. Por lo menos las entidades del Estado deben empezar máximo a facturar electrónicamente el 1 de octubre de 2020. Importante también los sujetos que correspondan a instituciones educativas, ¿sí? Van a entrar también a facturar electrónicamente. ¿Cuáles instituciones educativas? Ya les voy a enumerar según lo que trae la resolución 139. Vamos a encontrar ese listado de esas instituciones educativas que tienen que entrar a facturar electrónicamente. ¿A partir de cuándo? A partir del 1 de octubre de 2020, ¿sí? Según lo que trae estipulado esta resolución, ¿sí? También entran el 1 de octubre las personas jurídicas que desarrollan actividades de seguros y títulos de capitalización. Adicional a eso, también entran a facturar electrónicamente a partir del 1 de octubre las personas naturales que desarrollen la función notarial, es decir, las notarías. También entran desde el 1 de octubre de 2020. ¿Sí? Aquí claramente nos están indicando personas naturales que desarrollen la función notarial autorizadas como tal, de conformidad con el decreto 960 de 1970, ¿sí? Entran también el 1 de octubre a facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces miren que el grueso de contribuyentes que tienen que entrar a facturar electrónicamente cada día crece, porque en realidad lo que se quiere es precisamente controlar todas esas operaciones que se están realizando en todas estas entidades. Entonces mire que ya las instituciones educativas ya las están fijando que a partir del 1 de octubre, las notarías también a partir del 1 de octubre, ¿sí?
Y adicional a eso también nos indican que el 1 de noviembre empiezan también los sujetos obligados a pedir factura electrónica de venta que sean personas naturales cuyos ingresos brutos en el año anterior o en el año en curso sean iguales o superiores a 3.500 VT. ¿Sí? Entonces, para que usted también lo tenga en cuenta, como persona natural, si sus ingresos brutos en el año anterior o en el año vigente, si son iguales o superiores a 3.500 VT, a 3.500, en ese caso usted tendrá que entrar a facturar electrónicamente. ¿A partir de cuánto? A partir del 1 de noviembre de 2020, ¿sí? Importante tenerlo en cuenta estas aclaraciones porque estos son los contribuyentes que no atienden actividad económica principal en el RUT, es decir, ya son fechas fijas que la DIAN le tiene estipulado. ¿Perfecto? Ahora, si nosotros en el caso de las instituciones educativas, como les decía, que deben entrar a facturar electrónicamente, si nosotros revisamos como tal la resolución 139, vamos a encontrar en las divisiones, en la división 85, vamos a encontrar todo lo especificado sobre el gremio de educación, ¿sí? Y vamos a encontrar estos grupos, 851, educación de la primera infancia, preescolar y básica primaria, entran a facturar electrónicamente, ¿sí? Educación secundaria y de formación laboral, entran a facturar electrónicamente, ¿sí? Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, educación superior, ¿sí? Otros tipos de educación y actividades de apoyo a educación. Entonces, también para que revisen, si usted está dentro del gremio de las instituciones educativas, revise estas divisiones porque ahí están enumeradas y tenga en cuenta que a partir del 1 de octubre de 2020 deberá empezar a facturar de forma electrónica. Perfecto. Hay otro calendario que como tal no atiende código SIU y tampoco atiende unas fechas fijas, que la DIAN lo llama como tal el calendario de implementación permanente, ¿sí? Y realmente está estipulado para ese tipo de empresas que se van a constituir posterior a la entrada en vigencia de esta resolución, ¿sí? Entonces, si usted como contribuyente al día de hoy constituye una compañía, le va a aplicar este calendario de implementación permanente que básicamente lo que le está indicando es que tiene un plazo de 2 meses posteriores a la fecha de constitución para que usted empiece a facturar electrónicamente, ¿sí? Durante esos 2 meses usted tendrá que pedir facturas o documento equivalente acorde a los sistemas de facturación que se tengan vigentes, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere especificar el tercer calendario de implementación permanente. Está relacionado hacia esas empresas que se constituyen posterior a la entrada en vigencia de esta resolución. Tienen 2 meses para entrar a facturar de forma electrónica, ¿sí? ¿Qué más encontramos? ¿Sí? La DIAN nos hace una aclaración dentro del artículo 20, nos hace una aclaración porque tenemos esos 3 escenarios o esas 3 condiciones para empezar a facturar electrónicamente, ¿sí? Sí, según la actividad principal del código del RUT, usted puede empezar a facturar a determinada fecha. El segundo calendario es según las fechas que ya están fijadas, o el tercer calendario es para los que se constituyen posterior a la entrada en vigencia de esta resolución, ¿sí? Y nos hace una aclaración, mire, si en el parágrafo 1 del artículo 20, ¿sí? Si el facturador electrónico no se encuentra obligado a expedir factura electrónica de venta en relación con la actividad económica principal, ¿sí? Es decir, si su actividad económica principal no lo obliga a expedir factura electrónica de venta, pero como tal desarrolla actividades económicas adicionales que como tal lo obligan a expedir factura electrónica de venta, porque esto puede suceder, yo pueda que tenga una actividad económica grabada, pero tengo otras que no sea grabada y preciso las que no están grabadas es la principal. Lo que nos está indicando es que en el orden que le corresponda a la actividad económica que le genere mayores ingresos, usted tendrá que atender la fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de facturación electrónica de validación previa que maneja la DIAN, ¿sí? Es decir, si usted maneja actividades económicas, maneja como actividad económica principal y no está grabada para generar factura, pero tiene otras actividades adicionales que están grabadas en el orden de esas actividades, la que le genere mayores ingresos, usted tendrá que cruzarla con la tablita de las fechas que como tal la DIAN
ha fijado dentro de esta resolución 42. ¿Perfecto? Bueno, qué más encontramos? ¿Sí? También nos hacen unas aclaraciones. ¿Sí? Se pueden hacer implementaciones anticipadas frente al proceso de facturación electrónica. ¿Sí? Aquí lo que nos indican es que quienes de manera anticipada a lo que está dispuesto en el calendario de implementación del artículo 20 de esta resolución, pues lo pueden hacer, podrán hacerlo, no obstante deberán cumplir con las disposiciones que regulan la factura electrónica de venta de que trata la presente resolución, ¿sí? Es decir, es decir que usted como contribuyente, si quiere empezar de forma anticipada, no esperarse hasta, no sé, el 1 de noviembre, no quiere esperarse hasta esa fecha, lo puede hacer de forma anticipada y debe cumplir con las disposiciones que regulan la factura electrónica de venta de que trata esta resolución. ¿Perfecto? Bueno, entonces importante todas estas aclaraciones para que las tengamos en cuenta en los procesos de implementación. ¿Perfecto? Bueno, durante toda esta implementación del proceso de facturación electrónica, pues nos vamos a encontrar con escenarios o incluso estamos viviendo escenarios o hemos vivido escenarios en donde se pueden tener, digamos que impedimentos en la transmisión para que los documentos sean validados. Impedimentos que pueden ser de quién? Pueden ser de la DIAN como tal, ¿sí? Si la DIAN tiene impedimentos tecnológicos, según lo que nos estipula esta resolución, es que si al momento de la transmisión se presentan inconvenientes tecnológicos, el obligado a facturar deberá expedir pues la factura electrónica de venta al adquiriente sin la validación previa, ¿sí? Y en un plazo de máximo de 48 horas contadas a partir del día siguiente al que se restablezca el servicio informático de validación previa a facturación electrónica, deberá ser transmitido ese documento, ¿sí? Es decir, si la DIAN tiene inconvenientes, usted tendrá que eh, expedir factura electrónica de venta, pero sin validación previa, ¿sí? Sin validación previa, y una vez se supere esa contingencia o ese escenario de parte de la DIAN, en un plazo máximo de 48 horas, pues tendrá que reportarla de forma electrónica. ¿Perfecto? También nos indican si los inconvenientes no son por parte de la DIAN, sino que son de parte del facturador electrónico, lo que nos están indicando es que precisamente también usted debe seguir generando facturas electrónicas de venta por el tiempo que dure el inconveniente mediante la factura de venta de talonario o de papel que al inicio de la charla nombrábamos, ¿sí? Entonces, en esos escenarios en donde se presenten contingencias, tanto de la DIAN como del facturador electrónico, en donde no puedo validar ese documento, yo puedo seguir facturando, en este caso, las facturas electrónicas sin su proceso de validación previa. En este caso, factura de venta de talonario o de papel. Y lo mismo, si falla la DIAN o tengo inconvenientes como facturador electrónico, el plazo máximo una vez supere esa contingencia es de 48 horas para que yo pueda, reportar ese documento de forma electrónica. ¿Perfecto? Eso es en lo relacionado a los inconvenientes tecnológicos que nos vamos a enfrentar a ellos. ¿Perfecto? Bueno, dentro de los sistemas de facturación que trae el artículo 90, ¿cierto? Uno de ellos que la DIAN quiere implementar es el sistema de facturación electrónica sobre esas adquisiciones que se dan sobre sujetos que no están obligados a pedir factura electrónica o documento equivalente, ¿sí? Es decir, esas transacciones en donde usted adquiere un servicio o adquiere un bien a un contribuyente que no está obligado a pedir factura de venta o documento equivalente, ¿sí? Miren que esto es un proceso nuevo que quiere implementar la DIAN, por lo cual es importante que usted lo tenga en cuenta porque pues, muchas compañías normalmente hacemos transacciones con sujetos que no están obligados a pedir factura de venta o documento equivalente, ¿sí? Según lo que trae estipulado el artículo 55 de esta resolución relacionado con documentos soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a pedir factura electrónica de venta o documento equivalente, ¿sí? Nos indica de que, mire, por parte del adquiriente, se deben cumplir unos requisitos y condiciones, ¿sí?
Entonces, si usted quiere productos y bienes a contribuyentes que no estén obligados a expedir factura electrónica de venta y o documento equivalente, usted como adquiriente va a tener unas obligaciones y va a tener que cumplirlas, ¿sí? Y esas obligaciones están relacionadas en que va a tener que reportarle como tal a la DIAN esas transacciones de forma electrónica. Usted, quien está adquiriendo, va a ser el responsable de reportarme esas transacciones de forma electrónica, ¿sí? Y esas transacciones, ¿qué deben contener? ¿Sí? Entonces va a ser un documento también electrónico que van a tener que reportar y debe estar denominado expresamente como documento soporte, ¿sí? Lo llaman como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. De esa manera tiene que estar denominado ese documento. Tener la fecha de la operación que debe corresponder a la fecha de generación del documento, contener los apellidos, nombre, razón social y el número de identificación tributaria como tal de la persona, del vendedor o de quien está prestando el servicio, ¿sí? Los apellidos, nombre o razón social y número de identificación tributaria, pues claramente de usted quien está adquiriendo los bienes o servicios, llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte. Entonces aquí nosotros esperaríamos que vamos a tener que en su momento tener un sistema de numeración consecutiva para estos documentos soportes que se van a tener que reportar a la DIAN en esas transacciones que se hagan sobre sujetos no obligados a generar facturas o documentos equivalentes, ¿sí? Adicional a eso, debe tener pues, la especificación del bien o el servicio prestado, detallar el valor total de la operación, ¿sí? En este escenario también nos indican que cuando el adquiriente como tal sea facturador electrónico, es decir, en el escenario de que usted esté facturando electrónicamente y haga esas transacciones con esas personas no obligadas a generar factura de venta o documento electrónico, ese documento soporte que usted va a tener que implementar en su empresa tendrá que reportárselo a la DIAN, incluyendo firma del emisor del documento soporte al momento de la generación, es decir, tendrá que reportar ese documento con firma digital. Entonces, no solamente vamos a trabajar ese escenario de generar facturas electrónicas de venta con las notas débito, las notas crédito con firma digital, sino que adicional aquí también nos están especificando la DIAN que también en esos documentos soporte se podrá también incluir, se debe incluir firma digital para soportar digamos que la identificación de ese documento, ¿sí? Y utilizar el formato electrónico de generación que establezca la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿sí? Digamos que esto es un proceso nuevo, como les indico, va a ser un proceso nuevo en los cuales usted como contribuyente, si hace ese tipo de transacción, va a tener que reportarlas a la DIAN, ¿sí? Si usted le compra productos o servicios a personas que no generen factura de venta o documentos equivalentes, va a tener que reportarle esas transacciones. Usted como adquiriente es el responsable hacia la DIAN, cumpliendo esos requisitos que acabamos de repasar. Y si es facturador electrónico, deberá incluir ese documento soporte, la firma digital. Perfecto. Para eso hay que esperar, digamos que la DIAN, digamos que qué mecanismos va a utilizar para que el contribuyente transmita como tal esos documentos de forma electrónica, ¿sí? Esperamos que la DIAN emita una resolución en donde madure un poco más este proceso con esos requisitos, la metodología, cómo se van a reportar esos documentos electrónicos y bajo qué tipo de archivo. Perfecto, pero es una realidad que hace parte de los sistemas de facturación que se van a implementar para que lo tengamos muy en cuenta. Perfecto. Entonces aquí ya el cruce de información va a ser mucho más masiva. Entonces de pronto esa persona natural que presta algún servicio, que pues en definitiva no emite ni un documento equivalente, que no emite de pronto ninguna factura de venta, de pronto solamente una cuenta de cobro, esos documentos va a tener que reportarlos el adquiriente de forma electrónica hacia la DIAN y van a empezar esos cruces de información. Eso está orientado en poder establecer de pronto los ingresos que se están generando y de pronto si las actividades aplican para ser grabadas y hasta de pronto para llevar a ese contribuyente a que genere facturas de venta o documento equivalente según lo que se analice en su momento. Perfecto. ¿Qué más vamos a encontrar en esta resolución? ¿Sí? Vamos a encontrar
la DIAN quiere implementar el proceso del RADIAN, que es el registro de las facturas electrónicas de venta. Realmente este proceso está orientado para las compañías que van a hacer factoring sobre esos documentos electrónicos, está orientado hacia ello. Lo nombran como RADIAN, que realmente es el sistema de información que permite la circulación y la trazabilidad de facturas electrónicas como título valor, ¿sí? Entonces, ese sistema es el que me va a permitir la circulación y la trazabilidad sobre esos documentos como título valor. Perfecto. Nos dice que en el RADIAN se realiza el registro de los eventos contenidos en el anexo técnico del registro de la factura electrónica considerada como título valor, conforme al procedimiento allí descrito, ¿sí? Ese RADIAN va a estar administrado y los eventos que se van a registrar en él, pues la DIAN tiene la competencia para administrar ese nuevo sistema, ¿sí? Y nos indica de que los eventos que comprenden el RADIAN, es decir, esos registros van a ser pues el tema de la aceptación, atendiendo las regulaciones expedidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el acuse de recibo, el formato de recepción del bien, el endoso electrónico, la anulación del endoso electrónico o el mandato electrónico, las notificaciones de pago parcial o total, los avales, los documentos de limitación de circulación, la cesión de derechos de crédito, los demás necesarios para el registro y la circulación como tal de esos escenarios. Perfecto. Entonces, digamos que la DIAN implementa con esta resolución el RADIAN, que es el sistema de información que va a permitir la circulación y la trazabilidad de las facturas electrónicas como un título valor. Perfecto. El registro de los eventos en el RADIAN debe contener, digamos que una serie de requisitos, ¿sí? Esto es un proceso que hay que entrar a madurar. Los requisitos como tal que debe contener es que la factura electrónica de venta, objeto de registro, se encuentre validada en el servicio informático electrónico de validación previa por la DIAN. Pues claramente, si usted quiere registrar esa factura, pues lo indispensable es que previamente esa factura ya se encuentre como tal validada por la DIAN, ¿sí? Que la factura de venta haya sido aceptada de conformidad con las normas comerciales, ¿sí? Claro, si usted va a hacer un proceso de factoring, adicional a que la factura tenga la validez de parte de la DIAN, pues debe tener la aceptación comercial y como tal se viene manejando, ¿sí? Que las facturas no tengan limitación digamos, que impidan su circulación, que la factura electrónica pues no se encuentre cancelada, que en la factura electrónica de venta de título valor se encuentre expresa la fecha de vencimiento, que en la factura electrónica de venta de título valor se señale el lugar donde será cancelada, donde debe ser cancelada, ¿sí? Estos son requisitos que como tal la DIAN estipula para que se pueda realizar ese registro en el RADIAN, para que pues los estemos digamos que analizando. Así va a ser un proceso que va a venir madurando en la medida que pues lo estemos colocando en práctica, ¿sí? En la medida que también la DIAN entre con más fuerza a implementar este proceso, ¿sí? Esta resolución también nos habla, en el caso de la facturación, los que facturan en mandato, también nos ratifica muchas de las situaciones que ya anteriormente se venían especificando en decretos. En su artículo 74 nos indica que para efectos del cumplimiento de la obligación de expedir factura electrónica de venta, las facturas de venta y o documentos equivalentes deben ser expedidas en todos los casos por el mandatario, ¿sí? Entonces, los que facturan por mandato, los que facturan en mandato, aquí lo que nos están aclarando es que las facturas de venta y o documentos equivalentes tienen que ser expedidos en todos los casos por el mandatario. Perfecto. Frente al tema de consorcios y uniones temporales, también nos especifican en el artículo 75 que para el efecto del cumplimiento de la obligación formal de expedir factura, existirá la opción de que tales consorcios o uniones temporales lo hagan a nombre propio y en representación de sus miembros o en forma separada o conjunto cada uno de los miembros del consorcio o la unión temporal, ¿sí? Nos hacen una aclaración que cuando la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal, en este caso bajo su propio pues, número de identificación tributaria, esta además de señalar el porcentaje o valor de ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, pues debe indicar claramente el nombre o razón social y el número de identificación tributaria de cada uno de ellos, ¿sí? Y estas facturas pues deben cumplir los requisitos señalados en las disposiciones que son reglamentarias. Perfecto, entonces para que también lo tengamos en cuenta frente a los que generan facturas o hacen parte de este proceso de consorcios
o uniones temporales, ¿sí? Vamos a encontrar, como les decía anteriormente, en las disposiciones transitorias de esta resolución también vamos a encontrar, otra vez recalco, el tema de los documentos equivalentes, porque sé que es un proceso en donde muchas compañías, ¿sí? Soportan transacciones y deducciones con documentos equivalentes generados por máquinas registradoras. Nuevamente les recuerdo, estos serán válidos hasta el 1 de noviembre de 2020, ¿sí? Entonces es importante que si usted genera documentos equivalentes por máquina registradora, desde ya esté pensando en cómo va a implementar facturación electrónica en su sistema, porque se puede enfrentar a una situación donde le exijan una factura electrónica de venta. Entonces, importante para que también lo tengan en cuenta. Perfecto. Dentro del artículo 93 de esta resolución, dentro del artículo 3 de 93 de esta resolución, pues también la DIAN nos hace unas aclaraciones frente a los sistemas de facturación y los rangos de numeración que ya se tienen autorizados, ¿sí? También para que repasemos también esta parte, ¿sí? Este artículo nos indica que para los sujetos que antes de la entrada en vigencia de la presente resolución utilicen sistemas de facturación y obtengan rangos de numeración autorizadas vigentes, aplican las siguientes reglas, ¿sí? Es decir, si usted al día de hoy ya viene facturando electrónicamente o no viene facturando electrónicamente, pero trae unas resoluciones vigentes, la DIAN acá nos aclara esos escenarios, ¿sí? ¿Y qué nos están indicando? Primer escenario, si usted viene generando factura electrónica de venta con validación previa, pues puede continuar con los rangos de numeración autorizados, ¿sí? Recuerde que aquí estamos implementando una nueva resolución para la factura electrónica, pero como ya yo vengo facturando electrónicamente, puede que tenga algunos cambios. Aquí lo que le está diciendo la DIAN es que en lo relacionado a los rangos de numeración, quien venga ya facturando electrónicamente podrá continuar con los rangos de numeración autorizados, ¿sí? Quienes vengan con tiquetes de máquina registradora POS podrán continuar con los rangos de numeración autorizados, ¿sí? Quienes vengan con factura electrónica de venta sin validación previa, pues podrán seguir hasta la fecha máxima a implementar factura electrónica de venta, ¿sí? Quienes vengan con factura de venta de talonario de papel podrán continuar con los rangos de numeración autorizados, ¿sí? En sí, lo que nos están aclarando acá la DIAN es que, de acuerdo al sistema de facturación con la numeración que traiga vigente, los puedo seguir utilizando, pero también me aclara que en el parágrafo 1 de este artículo 93, los requisitos de los documentos equivalentes que se encuentren vigentes antes de la fecha de publicación de la presente resolución mantienen su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2020, ¿sí? Los requisitos de la factura electrónica de venta de talonario de papel se encuentren vigentes antes de la fecha de publicación de la presente resolución, mantienen su vigencia hasta que se agoten y en todo caso hasta el 1 de noviembre de 2020. ¿Sí? Entonces es claro en que la DIAN a la vez nos afirma que puedo continuar con esos sistemas de facturación, pero en paralelo también nos está advirtiendo únicamente hasta cuándo, hasta la fecha máxima para que todos entren a generar facturas electrónicas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? A partir del 2 de noviembre de 2020, ya estos documentos equivalentes, en el caso de los documentos equivalentes que se generen del 2 de noviembre al 31 de diciembre, únicamente son deducibles por el 30%, ¿sí? Únicamente por el 30%. ¿Sí? Y también nos aclaran que los sistemas, digamos que, de documentos equivalentes generados por sistema POS, pues no tienen como tal deducciones, porque pues usted claramente puede solicitar que le pidan una factura electrónica si necesita hacer esa deducción, ¿sí? Y esa persona que le va a pedir esa factura o ese documento equivalente tiene la obligación de generarle una factura electrónica. ¿Perfecto? Entonces, importante atender estos requisitos que estamos repasando sobre esta resolución 42. ¿Perfecto? ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Sí? Bueno, para ya irnos acercando al tema de cierre, ¿sí? También pues vamos a hablar sobre pues la sanción de cierre del establecimiento de comercio, ¿sí? Si no se aplican estos requisitos que están especificados en esta resolución, ¿sí?
Entonces, para ir cerrando esta charla virtual, esta conferencia virtual, el día de hoy, pues vamos a cerrar con lo relacionado a sanción de cierre del establecimiento de comercio, ¿sí? Digamos que eso está ya especificado en el artículo 79 de esta resolución, ¿sí? Para que usted pues lo tenga en cuenta y lo atienda, ¿sí? Los sujetos que estando en la obligación de facturar no facturen y los sujetos que estando en la obligación de facturar no facturen y o expidan documento distinto a la factura de venta y o documento equivalente, tales como prefactura, cuentas de cobro, precuentas o similares, serán objeto de la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, ¿sí? Oficina o consultorio, conforme a lo que nosotros ya tenemos previsto en el artículo 652 del Estatuto Tributario, ¿sí? Entonces, dentro de esta resolución también se dan las indicaciones de que pues le pueden clausurar su negocio si usted no atiende estos requerimientos de generar factura o documento equivalente según la calidad que tenga como contribuyente, ¿sí? Y está totalmente estructurado dentro de esta resolución. Perfecto. Digamos que esto es un proceso que todas las compañías debemos constantemente irnos actualizando porque pues, los cambios normativos que se vienen dando han sido varios y si usted no ha empezado o ya empezó, pues es importante que los atienda, ¿sí? Ya que puede que se tengan sanciones más adelante, ¿sí? Como contribuyente debemos, digamos que estar frente a este caso de facturación electrónica, estar muy atentos porque lo que se va a venir van a ser situaciones en donde la DIAN le va a empezar a notificar si se le llegó la fecha máxima, probablemente le van a llegar notificaciones donde le van a indicar, mire, revise la resolución 42 porque según lo que está estipulado en el calendario, usted o ya debió haber empezado su inscripción o su proceso de obligación de generar facturas electrónicas, ¿sí? De pronto muchos de nosotros aún ni siquiera hemos empezado a hacer el proceso de inscripción o de habilitación, entonces es importante que revisemos esas fechas, ya que podemos estar expuestos a que tengamos inconvenientes, a dejar todo al último día para hacer todo el proceso ante la DIAN, para empezar a adecuar el software, para empezar a capacitar a mi personal y tengamos en cuenta que todo eso son tiempos, ¿sí? Entonces es importante que empecemos a analizar esos tiempos en que vamos a hacer esa implementación en nuestras empresas, ¿sí? Nosotros desde Lisa pues tenemos un software que está habilitado para ese proceso. Como contribuyente lo que debemos hacer es empezar de cara a la DIAN a inscribirnos, a habilitarnos, a hacer este proceso con tiempo para que pues no tengamos inconvenientes al momento de salir a producción, ¿sí? Entonces es importante que usted en su compañía delegue a su personal o delegue a las personas que van a estar responsables de este proceso de implementación y pues tenga un continuo seguimiento, no solamente en la implementación de los procesos en su empresa y de cara al software, sino también de cara a la parte normativa, ¿sí? De cara a la parte normativa porque los cambios se vienen realizando, ¿sí? También de cara a su proveedor tecnológico, ¿sí? Si está trabajando con su proveedor tecnológico, en el caso de Lisa, es ATEP Colombia, un proveedor que está habilitado por la DIAN, también tener en cuenta de que trabajemos con un proveedor tecnológico que nos brinde esas garantías de que esté habilitado como tal por la DIAN, ¿sí? Entonces, esta información que acabamos de socializar frente a la factura electrónica acorde a la resolución 42. Es la información que queríamos el día de hoy compartirles a ustedes. Yo espero que esta información pues, sea de mucha utilidad hacia ustedes, que podamos aclarar dudas o inquietudes que tuviesen sobre este proceso, que de pronto digamos que les dé las pautas iniciales para que inicien con tiempo a implementar la facturación electrónica en su compañía. Vamos a compartirle a todos ustedes estas memorias para que las tengan como soporte y con eso se apoyen en todo este proceso de implementación de la facturación electrónica en sus empresas, ¿sí? Nosotros desde Lisa seguiremos haciendo estas socializaciones con todos ustedes para aclararles todas las dudas que tengan y con eso, ustedes puedan, digamos que tener claridad sobre los escenarios que se les puedan presentar en sus empresas. Perfecto. No sé si podemos en este escenario
responder algunas preguntas. Realmente el temario de la resolución 42 ya lo abordamos. Abordamos todo lo que al inicio teníamos contemplado en la agenda. Entonces podemos abrir escenarios de preguntas. Sé que muchos van a querer que les resolvamos muchas inquietudes, ¿sí? Entonces también les vamos a enviar esta información de fondo para que ustedes también se soporten y aclaren esas dudas. También la DIAN también tiene un micrositio en el cual ustedes también se pueden soportar para consultar información. Sé que muchos de pronto tienen confusión frente al calendario. Si ustedes ingresan a la página de la DIAN, van a encontrar un micrositio de facturación electrónica y van a encontrar una opción donde habla sobre el calendario, ¿sí? No sé si puedan ver, si estén viendo acá la pantalla, en donde ustedes pueden visitar también la página de la DIAN y van a encontrar información soporte para estas transacciones, ¿sí? No sé si puedan ver de fondo la página de la DIAN como para orientarlos en donde por lo menos pueden consultar lo relacionado a lo del código SIU. Sí, perfecto. Entonces, en la página de la DIAN, en la opción de calendario, aquí van a encontrar una opción donde calendario de implementación, ustedes pueden descargar un Excel o un PDF y fácilmente en ese Excel o en ese PDF, según las fechas que trae el calendario, usted va a encontrar, fácilmente puede identificar según su actividad económica, la fecha en la cual debe empezar a facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces, la DIAN lo trae por código SIU, lo trae para los que no atienden código SIU, todo está especificado o incluso tienen una tabla en donde usted digita el código de la actividad económica y en automático el sistema le indica cuándo debe iniciar su registro y cuál es su fecha máxima para empezar a facturar de forma electrónica. Perfecto, entonces esa información, esa fuente de información también la pueden consultar en la página de la DIAN. Perfecto. Entonces no sé si podemos, de pronto voy acá a leerles algunas preguntas que me hagan sobre esta capacitación que llevamos al día de hoy y con eso pues damos cierre a la conferencia virtual que tenemos. ¿Sí? Entonces voy a leer algunas preguntas que nos hagan por acá. ¿Sí? Entonces acá la señora Anabel Moreno Sánchez nos pregunta, nos dice, excúsame, ¿qué es el Radian? Señora Ana, el Radian como tal, según lo que está estipulado, va a ser un sistema que como tal va a implementar la DIAN para llevar la traza sobre las facturas electrónicas que van a ser objeto de transacciones por factoring, ¿sí? Eso es como tal el Radian, ¿sí? Es el sistema de información que permite la circulación y la trazabilidad de facturas electrónicas como título valor. ¿Perfecto? La señora... el señor Álvaro Amado nos indica, ¿puedo iniciar mi facturación electrónica con el mismo consecutivo de facturación en papel? Tenga en cuenta, don Álvaro, que dentro de este proceso de habilitación usted podrá indicar con qué numeración va a iniciar este proceso. Lo que sí tiene que es habilitar una nueva resolución de facturación electrónica, ¿sí? La señora Lady Cárdenas nos pregunta, ¿es posible esta presentación a nuestro correo? Sí, claro, se las vamos a compartir para que las tengan como soporte y con eso se apoyen en sus procesos, ¿sí? Nos dice la señora Angie Forigua que quiero saber si para la parametrización que nos hace falta en nuestro formato nos toca asumir el costo de los minutos. Hay que entrar a evaluar, señora Angie, con un soporte remoto con la compañía para poder implementar estos nuevos procesos. Y tengamos en cuenta que nosotros como casa de software hacemos unos procesos de adecuación del sistema que ustedes los van a encontrar con las actualizaciones, ¿sí? Pero también es importante, pues, capacitarlos a ustedes, como lo que estamos haciendo en este escenario, a nivel normativo, que ustedes también se capaciten en el software y de pronto capaciten al personal que está también en el proceso de facturación y también den las pautas, ¿sí? Porque normalmente la norma trae una regla, pero son ustedes quienes nos dan las pautas de cómo quieren aplicar
en algunas situaciones esos escenarios en el software, ¿sí? Y es ahí donde de pronto sí es importante que soliciten un soporte por la página, ¿sí? La señora Andrea Sánchez nos indica buen día con respecto a la transmisión de las facturas electrónico y las notas crédito se pueden emitir con fecha anterior al día que se está realizando. Pues hay que tener en cuenta, señora Andrea, que pues los hechos económicos se deben reconocer en el momento en que suceden, ¿sí? Esa es una de las situaciones nuevas que el proceso de implementación de las normas internacionales trajo consigo, ¿sí? Es decir, los hechos económicos se reconocen el día en el que sucede, ¿sí? Si yo el día de hoy, no sé, voy a hacer una transacción de entrega de un bien o un producto o un servicio, pues lo ideal es que el día de hoy yo reconozca como tal en mi contabilidad la transacción económica, ¿sí? No de pronto esperarme hasta el día de mañana o hasta dentro de un mes, porque pues no estoy cumpliendo la norma contable, ¿perfecto? ¿Quién más nos pregunta? El señor John Chalá. Agradezco mayor información de implementación al correo john33@yahoo.com. Con mucho gusto, señor John, le vamos a enviar esa información para que usted eh, esté muy pendiente y tome atenta nota a las indicaciones que les vamos a indicar. ¿Qué más tenemos? Acá creo que ya el señor Álvaro lo ha venido atendiendo Luis Fernando. Gracias, gracias. No, no escucho respuesta. La señora, eh, nos dice la señora Judith Montaña, perdón. En la actualidad no estoy recibiendo el correo de autorrespuesta por donde se define esta opción. Digamos que eso hace parte, señora Judith, del proceso de implementación y de definición que usted tiene que hacer en su empresa. Así que correos se van a destinar para la autorrespuesta como tal que va a tener de parte de sus clientes, ¿sí? Eso hace parte del proceso de implementación que se debe estructurar, ¿sí? ¿Qué más encontramos? Bueno, son muchas, la verdad son muchas las preguntas. Quisiéramos atenderlas todas. De pronto si paso alguna, pues de pronto es por la cantidad que van llegando. Acá nos indican, ¿qué más nos indican? Vamos a leer otra vez. Sí, la señora Tati Pedraza nos indica si uno llega a hacer mal la factura electrónica, en ese caso, qué se haría? Gracias. Normalmente si la factura no corresponde a la realidad económica, si vendí de más o cobré de más o facturé más productos de los que eran, normalmente se hace una nota crédito o una nota débito. Digamos que esas novedades que va a tener la factura se deben mover como nota débito o como nota crédito para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Una nota crédito que puede ser parcial si se va a disminuir la cantidad o una nota crédito total si se va a anular como tal la factura, ¿perfecto? Acá nos indica la señora Yolanda Cepeda, nos indica para los documentos equivalentes adicionales, nómina y registros fiscales, recibiremos apoyo de Lisa y cuándo se va a implementar estos cambios. Claro que sí, señora Yolanda, sí. Ahí estaremos nosotros como siempre apoyándolos tanto en la parte normativa con estos escenarios de capacitación virtual que nosotros orientamos hacia ustedes y también en su momento, una vez la DIAN regule como tal los requisitos y toda esa estructura técnica bajo los cuales se van a tener que hacer esos reportes, ahí también estaremos nosotros como siempre con un software actualizado para que ustedes lo trabajen en sus empresas. ¿Sí? Acá nos indica la señora Erika Camargo si debía estar facturando electrónicamente desde el 15 de junio y aún no lo he hecho. ¿Qué pasa? Pues tenga en cuenta, señora Erika, que pues la facturación que usted está emitiendo al día de hoy no tiene un sustento legal, ¿sí? Porque en realidad no está cumpliendo las exigencias normativas que la DIAN como tal está estipulando. Si tenga en cuenta que, como lo decíamos en la conferencia, los sistemas de facturación que se vienen manejando van a estar vigentes como tales hasta la fecha máxima, ¿sí?
A partir de la fecha máxima usted ya tiene que implementar un proceso de generación de facturas electrónicas para que lo tenga en cuenta, ¿sí? ¿Qué más encontramos? ¿Qué más encontramos acá? Preguntas. La- para los que ya estamos, la señora Yolanda Cepeda, de pronto no estoy leyendo todas las preguntas porque están llegando muchas. Para los que ya estamos en facturación electrónica, me estoy yendo a la más reciente, la operación de emisión de facturación electrónica, ¿cómo se está realizando? ¿Van a tener cambios y desde cuándo? Sí, nosotros, señora Yolanda, sacamos una actualización, van a encontrar nuevos cambios, pero pues también es importante que se apoyen con un soporte también si quieren implementar algunas de las particularidades, alguna particularidad como tal frente a lo que trae la norma, ¿sí? Entonces, bueno, ya hemos dado respuesta a muchas preguntas. Nosotros quisiéramos responderles a todos. Eh, Vamos a seguir haciendo estos escenarios. Estos escenarios de capacitación los vamos a seguir implementando. Durante este mes vamos a seguir haciendo nuevas capacitaciones sobre factura electrónica. Incluso vamos a hacer una práctica relacionada en cómo nosotros aplicamos la facturación electrónica en el ISA, que ustedes puedan revisar todos los parámetros, todos los escenarios a tener en cuenta con esta resolución, con las resoluciones anteriores, y puedan ver toda la traza que se debe hacer en el software para que de forma óptima usted genere una factura electrónica, una nota de débito, una nota de crédito, para que estén muy atentos y visiten la página de Lisa y se inscriban a esas próximas capacitaciones que vamos a estar publicando en el transcurso de este mes. Perfecto, para que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Vamos a enviarle, como les decía, esta información a sus correos, a los correos que tengan registrados, les vamos a enviar las memorias. No se les olvide consultar el link en la página de la DIAN. Pueden encontrar un calendario en Excel en donde fácilmente también van a poder identificar esta información sobre facturación electrónica frente a fechas para que ustedes lo revisen, lo tengan en cuenta y con eso se apoyen en este proceso de implementación, ¿sí? Espero que a todos esta información haya sido de mucho interés. Les agradecemos mucho por este espacio de tiempo que nos han dedicado en esta mañana. Esperamos en una próxima ocasión estar de nuevo con ustedes aclarando dudas e inquietudes de parte de Prosistemas, de Lisa, como siempre, todo nuestro afecto, deseando lo mejor para sus empresas, deseando que inicien a prepararse cuanto antes este proceso de facturación electrónica. Y en una próxima ocasión, pues estaremos nuevamente con toda la disposición para atenderlos nuevamente con estas capacitaciones, ¿sí? A todos les agradezco mucho. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su disposición. Que tengan un feliz día y muy amables y un cordial saludo de parte de Lisa de Prosistemas. Para todos, un feliz día.